casi $120.000. Esa es la plata que nosotros tenemos almacenada en ese silo. Es mucha plata. ¿Tá? Porque generalmente nosotros el silo lo vemos como comida, como pasto para alimentar nuestras vacas. Pero es plata. Porque primero tengo que comprar la semilla para producir ese forraje. Tengo que hacer todos los trabajos para poder sembrar, para que el cultivo se desarrolle bien. Si tengo que hacer fertilización, tengo que tratarlo. Es mucha plata invertida. Después tengo que llamar al contratista, se tiene que hacer ese silo. Bien, si es una bolsa, tengo que comprar la bolsa, el inoculante, si va a ser un silo aéreo, el plástico, las gomas. Es mucha plata invertida que tenemos acá. Entonces, también pedí mucha información estos días. Una camioneta sale aproximadamente $45.000. Puede haber más cara, puede haber más barata, me pueden corregir. Y nosotros a esa camioneta tenemos seguro, le hacemos mantenimiento, la cuidamos, la lavamos, le prestamos mucha atención. Pero el silo, que vale casi 3 veces más, en este caso, que una camioneta, no le prestamos atención, no lo cuidamos. Si tenemos que comprar algún insumo, compramos el más barato, cualquiera. Bien, si tengo que tapar bien, lo tapo como puedo. No le prestamos atención y estamos perdiendo mucha plata. Y no pasa solamente en Paraguay, pasa en todo el mundo. Yo trabajo con un colega, justo esta semana estaba hablando que está en Estados Unidos. Y le pregunto, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo va? Y me dice, Fer, bien, muy bien. Justo estaba en unos feedlot de casi 100.000 cabezas, una locura. Y le digo, ¿y cómo están los silos? Un desastre, Fer, Estados Unidos, que a nosotros nos parece que todo lo que se hace allá es todo lo ideal. Bien, esto pasa en todo el mundo. Entonces, esto es un llamado de atención para que empecemos a decir, che, tengo mucha plata acá. Empecemos a mirar el silo, empecemos a ver qué es lo que pasa con ese silaje. Y durante todo el año hacer controles. Si vemos que está mal tapado, taparlo bien. Si está rota la bolsa o está roto el plástico, taparlo. Porque nuestro mayor enemigo es el oxígeno y van a ver qué es lo que pasa cuando ingresa oxígeno a esa masa ensilada. Entonces, bueno, podemos llegar a tener hasta un 50 y en algunos casos más. O sea, ¿qué significa un 50% de pérdida? Que de esas 70 hectáreas que yo hice de silaje, estoy perdiendo 35. ¿Bien? O sea, 35 hectáreas que yo invertí mucha plata, se fueron y no sé dónde. Y ya van a ver qué es lo que pasa y tenemos pérdidas 100% invisibles. ¿Y dónde están esas pérdidas? Desde el momento de la cosecha hasta que le llega a la boca el animal. Hasta que esa vaca, a ese silaje, lo transforma en leche, en este caso, o en carne. Entonces, llega el contratista, tenemos la máquina, cosechamos, hacemos ese silo, lo tapamos o cerramos la bolsa. ¿Y qué es lo que pasa ahí adentro para que se conserve ese material? Primero, tiene que haber ausencia de oxígeno. No tiene que haber oxígeno. ¿Para qué no tiene que haber oxígeno? Para que tanto hongos y levaduras no tengan desarrollo. O sea, nosotros, sacándole oxígeno, evitamos el desarrollo de hongos y de levadura, que son los principales agentes de deterioro. Bien, una vez que no tenemos oxígeno, empiezan a jugar 3 tipos de microorganismos. Empieza como una competencia. Bien, bacterias lácticas, bacterias que generan ácido acético y bacterias que generan Clostridium, que generan ácido butírico. Lo que nosotros queremos que es esa competencia la ganen las bacterias lácticas. Entonces, las bacterias lácticas van a consumir hidrato de carbono, consumen nutrientes, ¿bien? ¿Para qué? Para producir ácido.
al producir ácido, el nivel de acidez crece, ¿bien? El pH baja, y una vez que esos niveles de acidez son tan altos, la actividad de esas bacterias se detiene. Pero acá hay un detalle. Yo les dije que estas bacterias, si bien las necesitamos que produzcan ácido láctico, pero me están consumiendo nutrientes también. O sea, tengo hongo y levadura que con oxígeno consumen nutrientes. Y estas bacterias consumen nutrientes. Y si me están consumiendo nutrientes, bien, estoy teniendo pérdida. O sea, que son nutrientes que no le están llegando al animal, a nuestras vacas, para producir leche. Lo estoy perdiendo en el medio. Estoy usando nutrientes para producir ácido. Entonces, ¿cuál es nuestro principal objetivo? Que este proceso sea lo más rápido posible y lo más eficiente posible. ¿Para qué? Para maximizar la recuperación de nutrientes. O sea, que esos nutrientes no perderlos. Nosotros le llamamos recuperación de materia seca. O sea, que la pérdida de materia seca durante este proceso sea lo más corta posible, lo mínimo. Porque es plata. Es mucha plata que estamos perdiendo. Entonces, ¿por qué las bacterias lácticas queremos que predominen este proceso? Porque son las más eficientes. O sea, por cada molécula o por cada azúcar soluble que consumen, producen gran cantidad de ácido. ¿Bien? Son mucho más eficientes a la hora de transformar azúcar soluble en ácido que el resto de las bacterias. Y aparte, el ácido láctico tiene un poder, es un ácido mucho más fuerte, tiene un mayor poder acidificante. O sea que con menor cantidad de ácido, ¿tá?, genero mayor acidez. Entonces, ¿por qué nosotros usamos bacterias lácticas en los inoculantes? ¿O por qué queremos que la fermentación sea láctica? Por una cuestión de eficiencia, de reducir pérdida. Bien, vamos a hablar, los voy a cansar. La palabra pérdida hoy se la van a llevar, van a soñar con pérdidas. Vamos a hablar de la capacidad fermentativa de cada cultivo. Las pasturas, los pastos, tienen una capacidad fermentativa muy baja. Bien, ¿qué significa eso? Que tienen bajo azúcares solubles, o sea, baja comida para que esas bacterias produzcan ácido. Bien, y tienen altos niveles de proteína. Cuando hay altos niveles de proteína, hay una resistencia a la acidificación, una resistencia a bajar el pH. Esto hace que necesitemos mayor cantidad de ácido para llegar a esos niveles de acidez para que se detenga la actividad microbiana. Y lo que es un maíz, lo que es un sorgo, bien, la capacidad fermentativa es muy alta. O sea, tengo muchos azúcares solubles, los niveles de proteína son dentro de todo bajos, no tengo resistencia a la acidez, o sea, no tengo poder buffer, que se le llama, tengo mucha comida para que esas bacterias generen ácido. Por lo tanto, lo que se resume acá es que hacer una buena fermentación de maíz es muy fácil. Hacer una buena fermentación en lo que son los pastos es muy complicado. ¿Y qué me dice este gráfico? Prácticamente es que cuando yo tengo pasturas, necesito prestarle mucha atención a la materia seca. Bien, al porcentaje de materia seca de ese material. ¿Y por qué? Porque las bacterias lácticas, que son las que queremos que predominen el proceso fermentativo, se desarrollan mejor en medios un poquito más secos. ¿Qué significa más seco? 35, 38% de materia seca. En definitiva, a modo de resumen, las bacterias lácticas les gusta jugar más, lo vamos a llevar todo para el fútbol, en canchas secas. Si tuviesen las bacterias lácticas con este clima, les costaría un poquito más. Y las acéticas y las butíricas les gustan más una cancha más húmeda. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer
es darle las condiciones para que esas bacterias lácticas tengan mejor desarrollo. ¿Y qué es lo que me muestra este gráfico? No se asusten, es solo para que ustedes vean que lo que yo estoy hablando se cumple en la realidad. Esto es un gráfico con más de 400 muestras del laboratorio Rod River en Argentina de silaje de alfalfa. Yo sé que acá a lo mejor no se hace mucha alfalfa, nosotros en Argentina hacemos mucho, pero ¿por qué tomo como ejemplo la alfalfa? Porque la alfalfa tiene alta proteína y poco azúcares solubles. Es muy difícil hacerla fermentar. ¿Y qué es lo que me muestra este gráfico? Que los materiales que están por arriba del 35% de materia seca son los materiales que tienen una excelente fermentación. El perfil fermentativo es excelente. ¿Qué significa eso? Que tiene altos porcentajes de ácido láctico, bien, bajo de butírico y de acético. Esto me indica que hubo una correcta e eficiente fermentación. ¿Y qué es lo que, en caso contrario, qué es lo que me muestra? Que los silajes con menos del 30% de materia seca, son silajes con alto butírico, fermentaciones ineficientes, altas pérdidas. Eso es lo que me está mostrando ese gráfico. Bien, entonces, la materia seca juega un rol fundamental en este proceso. ¿Cuál es la materia seca ideal para ensilar? Entre un 33 y un 45%, entre un 30 y un 40%. Ahí es la materia seca ideal. ¿Qué es lo que pasa si nosotros almacenamos un material muy húmedo? Primero voy a tener fermentaciones prolongadas, fermentaciones clostridiales, bien, fermentaciones ineficientes, o sea que ese proceso de acidificación sea muy largo, mucha pérdida de nutrientes. Bien, voy a tener efluentes, o sea que cuando yo estoy confeccionando el silo y luego después van a ver que sale agua y es una agua media verdecita, pero en esa agua hay muchos nutrientes. No es solamente agua, es agua con nutrientes, son pérdida de nutrientes que nosotros invertimos un montón de plata para producirlo en el campo. Bien, y si tenemos fermentaciones clostridiales, podemos tener pérdida en el aprovechamiento de la proteína, o sea que el animal, hay una reacción que la proteína deja de ser digestible para el animal, por lo tanto estoy perdiendo también nutrientes en este proceso. ¿Y qué es lo que pasa, caso contrario? Si se me va muy seco ese material, o sea, está muy seco. Si tengo un material seco, es muy difícil de compactar. Si es muy difícil de compactar, va a quedar mayor oxígeno remanente en ese silo. Si tengo oxígeno, tengo actividades de hongos y de levadura, ¿tá? Por lo tanto, voy a tener mayores pérdidas, ¿bien? Por lo tanto, voy a tener un silaje con muchos microorganismos indeseables. Si tengo mucha actividad de hongo, muy probablemente tenga producción de micotoxina. ¿Tá? Entonces, siempre tenemos que tratar de que un silaje, no importa cuál sea el cultivo, no esté por abajo del 30% y no más del 40-41%, si es posible. No más del 45% en un caso extremo. ¿Tá? Del campo vienen muchas bacterias con el cultivo. Bien, o sea, vienen bacterias. Esas bacterias hay de todo tipo, pero yo no controlo qué tipo de bacteria viene en el campo. Porque pueden venir bacterias lácticas, pueden venir muchos hongos y levadura, pueden venir bacterias que después vamos a ver heterofermentativas, homofermentativas, bacterias que generan ácido acético, pueden venir Clostridium, ¿bien? Pero no controlo yo qué viene. Yo no le estoy haciendo un análisis un análisis de bacteria al material que viene del campo al momento de ensilar. No sé qué es lo que viene. Entonces no tengo el control
de lo que va a pasar dentro de ese silaje. Entonces, ahora vamos a hablar de inoculante, y ahora vamos al inoculante. Entonces, ¿qué es el inoculante? Principalmente bacterias lácticas. ¿Bien? Bacterias homofermentativas y bacterias heterofermentativas. ¿Qué significa esto? Bacterias que solamente generan ácido láctico, que son las homofermentativas, y bacterias que, aparte de generar ácido láctico, generan un poquito de ácido acético, ¿tá? En situaciones controladas. Ustedes me van a decir, che, pero vos me dijiste recién que no queremos ácido acético. Bueno, estas bacterias son más eficientes a la hora de producir este ácido acético y vamos a necesitar ese ácido acético para cuando nosotros expongamos ese material al oxígeno. Y ya vamos a ver qué es lo que pasa y qué función cumple el ácido acético. Generalmente son bacterias liofilizadas, o sea que son bacterias que se exponen a un shock térmico, ¿bien? Liofilizadas significa que vienen en polvo, esas bacterias vienen como dormidas, que luego cuando nosotros lo ponemos en agua se activan y cuando llegan al silaje están bien activas. Y esto es lo más importante, sufren un proceso de selección. ¿Qué significa eso? ¿Que hay cualquier bacteria láctica? No. Se estudia qué bacteria es la mejor y la más eficiente para producir ácido láctico en determinada situación. ¿Tá? O sea, lo que yo estoy haciendo cuando agregamos un inoculante es direccionando la fermentación a donde yo quiero, a un proceso eficiente. Le estoy agregando jugadores, por así decirlo, a esa competencia para que el proceso fermentativo, como vimos al inicio, sea lo más corto posible. Si es más corto, bien, tengo menos pérdida. ¿Cuánto pueden ser las pérdidas solamente del proceso fermentativo? Y entre un 8 y un 9%, un 8 y un 10% del proceso fermentativo nomás. Desde que cerramos ese silo hasta que se produce la cantidad de ácido deseable para que no haya más actividad microbiana. O sea, tenemos pérdida. Y está estudiado, y recontraestudiado, que podemos llegar a recuperar o disminuir esas pérdidas entre 3 y 4 puntos. Entre un 3 y un 4%. Es una locura. Y luego, que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, añadiendo inoculante con bacterias heterofermentativas, tenemos un efecto de disminución de pérdida y de disminución de calidad una vez que nosotros abrimos ese silo. Pero ahora bien, yo veo que hay un universo de productos y yo creo que nosotros no estamos prestándole la atención bien a los inoculantes. No nos estamos informando sobre los productos. ¿Y a qué es lo que voy? Fíjense, el ADN entre un humano y un mono coinciden un 96%. Ese 4% de diferencia que tenemos con los monos es lo que nos diferencian con los monos. Dos bacterias, ¿tá?, del mismo género, de Subtilis, tienen una coincidencia del 82%. ¿Qué significa eso? Que yo puedo comparar el producto y en algunos lados van a decir, Lactis, no, pero este también tiene Lactis. Plantarum, este también tiene Plantarum. O sea, el mismo género. ¿Tá? Pero lo que nosotros tenemos que ver es la cepa. ¿Bien? Porque entre cepa pueden cumplir distintos roles. Nosotros dentro de la empresa que trabajo tenemos una cartera de productos, pero esos productos están formulados con 5 bacterias. De esas 5 bacterias tenemos Plantarum, ¿bien?
tenemos Buchneri, que es la heterofermentativa, y tenemos Lactis. Y de Lactis tenemos 2 cepas de Lactis. O sea, ¿son Lactis? Sí, pero son 2 cepas totalmente distintas. Una genera un bactericida, produce ácido láctico, genera bactericidad para inhibir el crecimiento de Clostridium. ¿Bien? La otra, esa se llama Lactococcus lactis SR3.54. Tiene un nombre, es un individuo, es como si fuese uno de nosotros. La otra es la Lactis O224, tiene, aparte de producir ácido láctico, tiene la capacidad de absorber oxígeno. ¿Está? Mismo género, distintas cepas, cumplen un rol totalmente distinto. Y eso pasa lo mismo con nosotros. Acá somos toda la misma especie, ¿o no? Pero les quiero hacer un juego. Vamos a hacer que vamos a armar un partidito de fútbol. Nosotros en Argentina le llamamos un picadito. Y le voy a dar 2 opciones para que ustedes decidan a quién elegir. Estamos haciendo pan y queso, estamos armando los equipos. Este es un personaje en Argentina, es un actor que genera un personaje, se llama Ever Ludueña, bien, y hace de futbolista frustrado, rústico, bien. Y le voy a dar, podemos elegir a Eder o a Julio Inciso. ¿A quién eligen ustedes? Vamos, ¿a quién eligen? Inciso. Bien. ¿Y saben cuál es la diferencia de ADN entre Enciso y alguno de nosotros? ¿O Eder? 0,1%. O sea, coincidimos en 99,9%. Ese 0,1 es lo que nos diferencia que Julio Enciso sea un crack jugando al fútbol y que nosotros tengamos cada uno otras habilidades. ¿Tá? Cada uno tiene mayor habilidad para un cierto tema. A algunos les gusta más, no sé, jugar al fútbol y tienen mayor habilidad para jugar al fútbol, otro para jugar al vóley, otros para las matemáticas, otro para cocinar, otro para pintar, otro para cantar, otro para bailar. ¿Tá? Entonces, eso es lo que nos diferencia de cada uno y nos hace que seamos distintos. Con las bacterias pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo los invito que si van a utilizar inoculante, no miren precio. ¿Tá? Miren, infórmense sobre qué cepa de bacteria hay y toda la información que hay atrás de cada producto. Y ahora, a mí me gusta que las cosas que yo les voy diciendo, bien, tratar de mostrarle que es realmente así, con hechos en la verdad. Este es un trabajo que hicimos en un campo en Argentina, un campo que tiene 1.500 vacas. Comparamos 2 productos, no importa la marca, uno de la empresa que yo trabajo y otro producto. Bien, y fuimos viendo cómo iba evolucionando el pH. El pH es la medida de acidez. Mientras más bajo el pH, bien, mayor nivel de acidez tiene ese medio. Y fíjense en la diferencia. Ya nomás a las 24 horas ya había diferencia de pH. O sea, no todos los productos son iguales, no todos los productos tienen la misma eficiencia. Mientras más rápido llegamos a pH alrededor de 4, más eficiente es ese proceso, menores pérdidas y más plata que me queda, ¿tá? Y mayor cantidad de material, y después van a ver, porque les voy a dar un claro ejemplo, para alimentar nuestras vacas y que después lo transformen en leche. Esto es lo mismo, esto es un feedlot en provincia de Buenos Aires. También, estos son ensayos a campo. Esto es un ensayo con bolsas de 200 toneladas, donde se inocula con un producto, el mismo material, con un producto, con otro producto, y le hacemos mediciones. ¿Por qué marco ácido butírico y por qué marco nitrógeno amoniacal? Bien, ácido butírico significa fermentaciones clostridiales. Fíjense la diferencia, 1.7 contra 0.42. Y nitrógeno amoniacal significa el porcentaje de la proteína que no está disponible para el animal. Fíjense.
Y un detalle, fíjense la materia seca. Es una locura hacer un silaje con esa materia seca. Esto es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Está? Ensilar materiales con 20% de materia seca es una locura. ¿Está? Vamos a tener una mala fermentación. Pero ¿saben qué? Sobre todo, estoy almacenando, en este caso era una bolsa, dentro de la bolsa 80% agua. ¿Está? La vaca, ¿qué come? Materia seca, nutrientes. Yo tenía un colega que decía que el agua se come en el bebedero, se toma en el bebedero y no con la comida. O sea, la vaca come materia seca, los nutrientes se transforman en leche, no el agua. Más trabajo, esto es con productos de nuestra empresa. Fíjense con distintos cultivos cómo reducimos las pérdidas casi un 3% en materia seca, solamente del proceso fermentativo, inoculado versus sin inocular. Hay un efecto del inoculante, aunque no lo veamos. Hay efecto, reducimos pérdida, más plata que nos queda, más comida para nuestras vacas. Esto es, fíjense, yo me gusta hacer, no me gusta hacer tanto comercial, a veces me juego un papel en contra, pero lo voy a hacer 100% sincero. Esto es cuando yo trabajaba en otra empresa que no trabajo ahora. Hicimos silos, mini silos, inoculado y sin inocular, y fíjense, recuperamos o disminuimos las pérdidas casi un 3%. Ensilaje de maíz, ¿tá? Que a veces nos dicen, no, para maíz, para sorgo no hay que inocular porque fermenta. Sí, fermenta, pero ¿a qué velocidad? Tenemos pérdida. ¿Tá? En Argentina y en el resto del mundo se inocula casi el 100% de las hectáreas de pastura. Eso está muy metido en la cabeza de todos, que hay que inocular pastura, pero sobre todo, ¿por qué? Porque si yo agarro una pastura sin inocular y una pastura inoculada, la diferencia es visual. ¿Tá? Generalmente la no inoculada tenemos pérdida en proteína, el material se pone más oscuro, con más olor, podemos ver las diferencias. Y de lo que es maíz y sorgo, solamente se inocula un 50%. Porque todavía nosotros, y voy a hacer mea culpa, tenemos que seguir educando, ¿tá? Pero con esto, o sea, disminuyendo pérdida, es mucha plata la que estamos perdiendo. Esto es en grano húmedo, y el inoculante en grano húmedo tiene, aparte de reducir pérdida, bien, tiene un efecto superador, por así decirlo. Si nosotros inoculamos el grano húmedo con un producto que tenga esta bacteria heterofermentativa, que generalmente es Lactobacillus buchneri, bien, y lo espero más de 60 días a ese grano húmedo almacenado, voy a tener mayor digestibilidad del almidón. ¿Saben por qué? Porque esta bacteria, Lactobacillus buchneri, busca energía, ¿tá?, sobre la proteína que recubre el grano de maíz. Y eso hace que ese material sea más lábil, ¿tá?, que ese material se pueda aprovechar mejor, que ese almidón sea más digestible. Entonces, en grano húmedo, cuando inoculamos grano húmedo, no solamente estamos haciendo una fermentación eficiente, ¿tá?, disminuyendo pérdida, sino estamos aumentando la digestibilidad de ese almidón. Entonces, con esta información, nosotros en Argentina, en un tambo, estamos en proceso, por eso ese gráfico, y fíjense en que hace 15 días que empezamos, vamos a hacer un trabajo y vamos a ver pérdida en grano húmedo, vamos a ver digestibilidad del almidón inoculado versus sin inocular a los 60, a los 90 y a los 120 días. Bien, vamos a ver el efecto. Pero lo que dijimos es, bueno, vamos a medir cómo va bajando el pH de esos materiales. Y fíjense, estos son datos
que me lo pasaron ayer. Hace 15 días que empezó el ensayo. Fíjense la diferencia entre inocular y sin inocular. ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar? Que realmente la tecnología del inoculante es una tecnología que me ayuda a hacer el proceso mucho más eficiente. Hasta acá hablamos de qué es lo que pasa para bajar rápido el pH y cómo nosotros podemos eficientizar ese proceso. Pero ahora bien, los inoculantes tienen algo muy importante, un efecto muy importante sobre la apertura. O sea, ¿qué significa la apertura? Cuando nosotros abrimos el silo y alimentamos nuestro silo. ¿Qué es lo que pasa cuando ingresa oxígeno a esa masa ensilada? Abrimos el silaje y los ponemos al oxígeno. Recuerden que lo que tenemos ahí es pH muy, muy bajos. Entonces, con pH bajo y oxígeno, lo primero que se despierta, que estaban dormiditas, son las levaduras. Las levaduras empiezan a consumir nutrientes, azúcares solubles, y empiezan a también ir consumiendo ese ácido láctico que hay en ese medio. Se empiezan a reproducir, empieza a aumentar el número de levadura, ¿bien? Empiezo a perder nutrientes, ¿bien? Son nutrientes que me van a consumir la levadura y no me va a consumir el animal para producir leche. ¿Qué es lo que pasa acá? Las levaduras consumen, ¿bien?, esos nutrientes, ¿y qué generan? Dióxido de carbono, que se va al ambiente, encima estamos contaminando, ¿bien?, agua en forma de vapor y calor. Entonces, si ustedes van a un silo y toman temperatura y el silo está caliente, significa que ese silo está teniendo proceso de deterioro. Y no solamente en el silo, sino también en el comedero. Las TMR, donde el silo participa en buena cantidad, ¿tá? Ustedes van al comedero, agarran el TMR y está caliente, ahí hay procesos de deterioro, se están quemando, porque eso es como una combustión. Es lo mismo que agarrar, prender fuego, es exactamente lo mismo. Si ustedes, para ser más gráfico, si ustedes van y toman temperatura de ese silo y ese silo está caliente, es lo mismo que si ustedes agarran guaraníes o dólares y lo prenden fuego. Estoy perdiendo plata, estoy perdiendo nutrientes que no se transforman en leche, ¿tá?, que en realidad es nuestro gran objetivo. Aumento de temperatura. Al consumirse ácido láctico se aumenta el pH, y cuando el pH está alrededor de 5, aparte de las levaduras, se despiertan los hongos. Y ahí el proceso se acelera. Los hongos es lo mismo, consumen nutrientes, ¿tá?, generan dióxido de carbono, agua en forma de vapor y calor, ¿tá?, y muy seguramente, esto no es 100% porque va a depender de algunas condiciones, tengamos producción de micotoxinas. ¿Tá? Tengamos agentes que luego, cuando nosotros le demos de comer el material a nuestras vacas, pueden tener problemas de producción, disminución de consumo, problemas de aborto. ¿Bien? Esto es lo que pasa cuando nosotros exponemos ese silaje al oxígeno, pero no solamente cuando abrimos el silo. Es lo que pasa si no tapamos bien, es lo que pasa si se rompe el plástico, es lo que pasa si la bolsa está rota. ¿Tá? Entonces, si ustedes ven el plástico roto, por favor, van y lo tapan, porque los plásticos se rompen, pero van y lo tapan. ¿Tá? No se olviden del silo. Hagan algunas recorridas, revisen, mantengan todo el perímetro del silo en buenas condiciones. Es mucha plata la que tenemos almacenada y esa plata la tenemos que transformar, le tenemos que dar, como decimos nosotros en Argentina, un valor agregado. Lo tenemos que transformar en leche a esos nutrientes. ¿Tá? No dejemos que se nos quemen, que se nos vayan al ambiente esa materia orgánica. La transformemos en leche. Entonces, la bacteria, el Lactobacillus buchneri, ¿bien?, aparte de generar ácido láctico, genera un poquito de ácido acético. Ese ácido acético actúa con las levaduras y va a hacer que cuando ingresa oxígeno a las levaduras,
bien, actúa a nivel metabólico, por así decirlo, de las levaduras, y va a hacer que las levaduras se mantengan dormidas durante más tiempo. ¿Qué significa eso? Que el material se va a mantener en buenas condiciones y sin pérdida por mayor cantidad de tiempo. O sea, no inmediatamente va a empezar a perderse o a deteriorarse o a producir hongo y levadura. ¿Está? Se va a mantener durante más tiempo frío. No solamente en el silo, sino también en el comedero. Porque en el comedero, si vemos que esa TMR está caliente, ¿está? Estoy teniendo pérdida. Y una TMR caliente hace que baje el consumo. ¿Tá? La vaca le cuesta un poco más consumirla. Entonces, de vuelta, si yo tengo un silo caliente, y cuando estoy hablando de un silo caliente, hay un concepto que lo vamos a ver justo un poquito más adelante, que se llama estabilidad aeróbica. Estabilidad aeróbica dice que cuando el material está por arriba de 2 grados de la temperatura ambiente, quiere decir que está sufriendo procesos de deterioro. Pero eso es un concepto muy de laboratorio. Nosotros cuando hacemos investigaciones en laboratorio tratamos de que ese material esté en un ambiente con una temperatura controlada, ¿bien? Y ahí medimos estabilidad aeróbica. Pero en el campo, ¿cómo vamos a medir estabilidad aeróbica si, sobre todo en esta época, a veces a la mañana hace, como estos días, 5 grados, y al mediodía o primera hora de la tarde hace 20. Si yo voy y mido la temperatura a la mañana y el silo está en 15 grados, voy a decir, che, ese silo está sufriendo proceso de deterioro. Y si el mismo silo y esos 15 grados los mido al mediodía, van a decir, no, el silo está perfecto. Entonces, ¿qué tomamos como medida? Porque ustedes me van a decir, che, al final, ¿qué tomo como medida? Ustedes van y toman temperatura del silo. Si esa temperatura del silo está por abajo de 28 grados, ese silo está excelente. Si está entre 28 y 35, 36 grados, alerta amarilla. Algo está pasando. ¿Está? Pero no está mal. Si el silo es como nosotros, cuando el silo está por arriba de 37 grados, ese silo tiene fiebre y está sufriendo proceso de deterioro. ¿Estamos? Otra cosa que pueden hacer, si ven que ese silo está caliente, saca el material, lo ponen en un balde y le ponen un termómetro. Y ven, si aumenta la temperatura, significa que ese silo está teniendo proceso de deterioro. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué nos está pasando en Argentina los silos ahora de esta campaña? Hubo una ola de calor muy fuerte. En esa ola de calor confeccionamos los silos. ¿Tá? Esos materiales se confeccionaron con alto calor. Queda calor retenido en el silo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a medir temperatura ahora, esos silos tienen 37, 38 grados. Y vos decís, che, alerta. O sea, este silo está teniendo proceso de deterioro. Pero ¿qué pasa? Cuando después vamos, vieron que cuando ustedes sacan, en muchos establecimientos hacen como una montaña para, si sacaron a la mañana, para la tarde dar en el mixer, ya tienen material desegregado. Ese material está expuesto al oxígeno, se rompió la densidad, o sea, está muy hábil para tener proceso de deterioro. Y cuando vamos a medir la temperatura de ese material tiene 25 grados, o sea, bajó la temperatura. ¿Qué significa eso? Que todo ese calor que había en ese silo, en esa masa ensilada, cuando lo sacamos se disipó y no está sufriendo proceso de deterioro de ese material. ¿Tá? Se lo digo como comentario porque es algo que nos está pasando ahora en Argentina. Silos fríos son silos con bajo recuento de hongo y levadura. ¿Tá? Son silos que no están contaminados. Son silos que van a producir mayor cantidad de leche. ¿Y por qué hablo mucho de hongo y de levadura? Porque está estudiado, no sé si... Ahí está. Está estudiado que los silos que tienen mayor recuento de hongo, ¿tá? Son los silos que tienen mayor pérdida de materia seca. Mayor pérdida, plata, kilos que estoy perdiendo.
Los hilos que tienen, ¿por qué la temperatura? Los hilos que acumularon mayor temperatura por deterioro son los hilos que me van a dar menor cantidad de leche. Menos nutrientes, en definitiva. Mayor temperatura, mayor quema de nutrientes, menos eficiencia de conversión, ese silo. De vuelta, y ahora les voy a mostrar que realmente los inoculantes con esta bacteria, con este género de bacteria, después tenemos que ver específicamente la cepa. Cada empresa tiene una cepa y hay que ver la eficiencia de esa cepa, pero fíjense, esto es en la empresa que trabajo yo. En ensayos con distintos cultivos, más de 10 ensayos, la estabilidad aeróbica, o sea, el silo tardó en empezar a desarrollar temperatura 113 horas. Este es un ensayo 100% a campo. Se hicieron de vuelta bolsas, se dejaron 60 días, se tomaron muestras y esas muestras se pusieron en un balde con un termómetro que cada 15 minutos iba tomando temperatura. Distintos productos, estaban todos inoculados, distintos productos, y fíjense en cómo fue la dinámica de la temperatura. O sea, y eran todos productos que tenían este género de bacteria que es Lactobacillus buchneri. ¿Está? Pero distintas cepas. Y fíjense en el naranja. A las 36 horas ya elevó temperatura. Fíjense los otros, cómo fueron de a poquito, cómo es la curva de dinámica de temperatura. ¿Está? Entonces, la cepa, es muy importante conocer la cepa y pedir información y trabajos de cada producto. Esto es lo mismo. Esto es un mini silo en bolsa de vacío, un silo de maíz. Inoculamos, esto lo hice yo, inoculé con un producto, con otro producto, los dos tenían buchneri. Solamente lo dejé 7 días, 10 días al material ahí. Y después lo que le hice a la bolsa, le hice 5 tajos a cada bolsa. 5 tajitos, lo dejé expuesto ese material del oxígeno. Y a los 3 días fui a ver qué es lo que pasaba. Fíjense, ¿se acuerdan que les dije que cuando entra oxígeno se produce agua en forma de vapor? Fíjense, toda la humedad que tenía ese material y el otro estaba intacto todavía. Bien, tengo una cámara termográfica, le saqué una foto y fíjense, uno estaba más caliente que otro. ¿Está? Los dos tenían Lactobacillus buchneri, distintas cepas. Esto es lo mismo, nada más que un silaje de una pastura. Fíjense, esto es inoculado versus sin inocular. Después de 5 días expuesto al oxígeno, este se mantenía frío y el otro ya estaba caliente. Y fíjense allá los hongos. Este es un producto que tenemos nosotros en la empresa que el lema es ver para creer. Es realmente muy buen producto. Este es un trabajo muy bueno en Brasil. Inoculado versus sin inocular. TMR. Lo que hicieron a la TMR que tiene el silo, ¿bien? Que tiene mayor porcentaje de silaje, le midieron temperatura. Le pusieron un silo inoculado y otro sin inocular. Fíjense la dinámica de temperatura. O sea que el efecto de estabilidad aeróbica no es solamente en el silo, sino también en el comedero. Y esto es muy importante. ¿Está? Hay una tendencia en las lecherías, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, de alimentar una sola vez al día. ¿Está? Entonces, esto empieza a ser muy importante. Este trabajo se hizo en Brasil. Este es un trabajo que hicimos en un campo comercial, que lo vamos a presentar ahora el mes que viene en el Congreso Internacional de Silaje en Florida, en Estados Unidos. ¿Y qué hicimos? Hicimos bolsas de 200 toneladas, hicimos 5 inoculadas con un producto, 5 inoculadas con otro producto y 5 sin inocular. ¿Bien? Y hicimos 2 muestreos, a los 30 días de la confección y a los 60 días de la confección. Sacamos muestra, las pusimos en un balde, le pusimos un termómetro, pero también
las pesamos y le hicimos materia seca. O sea que nosotros sabíamos en cada balde qué materia seca teníamos. Bien, los kilos de materia seca. Esta es la dinámica de temperatura a los 30 días y a los 60 días. Fíjense en cómo fue. O sea, los baldes se almacenaron, no se almacenaron en un lugar con temperatura controlada, se almacenaron en una oficina, pero estaban todos en el mismo lugar. Y fíjense cómo fue la dinámica de temperatura. Hubo un producto que siempre estuvo por abajo en temperatura y otro producto que enseguida ya se elevó la temperatura. Pero ¿qué hicimos? Al 10º día que teníamos los baldes, los volvimos a pesar y le volvimos a hacer materia seca. Queríamos ver las pérdidas. ¿Y qué? Las pérdidas durante la exposición. ¿Y qué obtuvimos? Que con un producto perdimos el 0,36%, con otro producto perdimos casi un 4% y sin inocular, todo esto a los 30 días, perdimos un 5,5%. Entonces, hay efecto de las cepas. Y a los 60 días, con un producto perdimos 1,8%, con otro 6 y sin inocular 3,3. Entonces, hay un efecto inoculando y hay efecto entre las cepas, entre distintas cepas. Hay que informarse. Y en este trabajo, luego de pasado, este es un establecimiento que tiene 1.500 vacas, es una locura, pero de maíz hacen más de 100 bolsas. En realidad son bolsas de 300 toneladas, porque son bolsas de 9 por 100. Hacen más de 100 bolsas de maíz. La verdad que es una locura, deberían pasar ya a asilo aéreo. Pero es un establecimiento donde pesan absolutamente todos los camiones antes de embolsarlo, o sea, tienen exactamente cuántos kilos cosecharon, y a ese material le van haciendo controles durante 2 o 3 camiones. Toman muestra y le hacen materia seca y bueno, después le hacen craqueado de grano y uniformidad de picado, pero le hacen materia seca. Entonces, nosotros, de cada bolsa, sabíamos los kilos casi exactos que teníamos almacenado en cada bolsa en el momento de la cosecha. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a hacer una cosa. Después ellos, obviamente, que cuando sacan con el mixer, tienen los kilos que van sacando de cada bolsa. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver las pérdidas que tenemos. Prácticamente son pérdidas, puede haber, o sea, es la misma persona que saca en todos los silos, es todo el mismo proceso, lo único que cambió eran los productos y que en una serie de silos no se había inoculado. ¿Y qué nos dio como resultado eso? Que un producto, y ahora lo van a ver, un producto, tuvimos 16% de pérdida en materia seca. Sin inocular tuvimos 16% de materia seca. Inoculado con un producto tuvimos 14% de materia seca. Inoculado con otro producto tuvimos un 9% de pérdida de materia seca. Ahora bien, ¿por qué les cuento esto? Porque es un caso real, es un caso que yo tengo mucha confianza en cómo son las mediciones y es un caso donde el que tuvo la iniciativa de hacer todas las mediciones, el que hizo todas las mediciones, que hizo todos los cálculos, todo, es el encargado de alimentación del campo. O sea, como empresa realmente no tuvimos nada que ver. Entonces, con esos datos, yo dije, bueno, vamos a ponerlo en este ejemplo. En un ejemplo, en el primer ejemplo que vimos al principio de la charla. 70 hectáreas de silaje de maíz a 30 toneladas. Paita, eso te echo la culpa a vos. Vos me dijiste 30 toneladas. Bueno, 30 toneladas, 35% de materia seca. Bien, en ese establecimiento estoy produciendo 2.100 toneladas de materia verde, 735 toneladas de materia seca. Entonces, utilicé los porcentajes de pérdida de este ensayo,
Más o menos las toneladas de materia seca por hectárea son 10,5 a 35%, son 10,5 toneladas. Bien. A esas toneladas le apliqué las pérdidas, o sea, la cantidad de materia seca efectivamente que aprovechamos. O sea, las toneladas de materia seca que efectivamente se van a transformar en leche. Bien. El costo de la materia seca producida, incluyéndole el costo con inoculante. ¿Qué costo de inoculante le puse? Le puse el costo de inoculante de ese ensayo. ¿Está? De ese ensayo en Argentina, porque está en dólares y porque la diferencia en el precio por producto era muy grande. Ese es un establecimiento que hace, son 8.000, casi 9.000 toneladas de materia seca. La inversión entre un producto y otro en inoculante, uno era $10.000 y el otro era 30.000. Había $20.000 de diferencia. ¿Está? Para que ustedes vean la gran diferencia de precio. Entonces, el costo de inoculante por hectárea, teniendo en cuenta esos precios en Argentina, era de $15,2 por hectárea y de $46,8 por hectárea. Por lo tanto, el costo de materia seca producida, bien, producida, la que nosotros almacenamos era $160, 161,4 y 164,4. Ustedes van a decir, sí, ahí. Entre los dos productos hay $3 de diferencia por tonelada. Es un montón. Y con respecto a tonelada de materia seca. Y con respecto a sin inocular, y el producto más caro, tengo casi $5 por tonelada. Es un montón. Ahora bien, vamos a lo que realmente importa. ¿Cuál es el costo de la tonelada que luego se transformó en leche? Que realmente utilicé. Porque hay acá un 16, un 14 y un 9% de materia seca, de nutrientes que se volaron al ambiente, que no están, que me lo consumieron las bacterias o los hongos, las levaduras. ¿Tá? Entonces, y acá cambia la ecuación. Fíjense en el costo por tonelada de materia seca. 190 sin inocular, 187 con un inoculante y 180 con el inoculante más caro o el más eficiente. ¿A qué es lo que voy? Que a veces el producto más barato, ¿tá? Después me termina saliendo caro. Entonces, ¿qué hice? Menores pérdidas, más kilos que me quedan para alimentar nuestras vacas. Puse más o menos un consumo, o sea, en un tambo de 150 vacas, un consumo de 30 kilos por vaca, a una materia seca de 35 me daba, ahora no me acuerdo, pero me daba 12 kilos de materia seca por vaca, 150 vacas. Bueno, me daba que en ese establecimiento consumían 1.800 kilos de materia seca, bien, por día de ese silaje. Entonces dije, bueno, yo producí 735 toneladas, pero sin inocular tuve un 16% de pérdida. Por lo tanto, me quedaron 617 toneladas. A 1.8 tengo 343 días para alimentar mis animales. Con el inoculante A tuve un 14% de pérdida, por lo tanto me quedaron 632 toneladas de materia seca. Puedo alimentar 351 días. Son 8 días más. Con el inoculante más caro, el inoculante 3, me quedaron 668. ¿Tá? Puedo alimentar 321 días. Entre un producto y otro hay 20 días más de alimentación. Es casi un mes más que puedo alimentar mis vacas. Es un montón. O sea, fíjense, tienen casi un mes más de comida. Fíjense si no se paga la diferencia entre productos.
Entonces, dije, bueno, ahora lo vamos a poner en lo que realmente nos interesa, en plata. Aunque esto es muy importante, el tema de los días de alimentación. Entonces, toneladas de materia seca, toneladas de materia seca que perdí, 117 sin inocular, 102 con un inoculante y 66 con otro inoculante. A eso le apliqué cuánto nos salió la materia seca producida, porque es la que perdí. Bien, yo lo voy a decir en dólares para no decir unos números tan largos. $18.900 perdí sin inocular, 16.537 con un inoculante y 10.639 con otro inoculante, con un inoculante más caro. ¿Qué significa esto? Que entre un producto y otro, en plata, hay casi $6.000. 47.185.741 guaraníes. Y a eso agréguenle los 20 días más de alimentación y a eso agréguenle los litros de leche que producimos en esas 150 vacas. ¿A qué es lo que voy con todo esto? Y voy terminando, así no los aburro. Es mucha plata la que estamos invirtiendo con silaje. ¿Tá? Es mucha plata que tenemos almacenada. La cuidemos. Tratemos de dejar lo menos indispensable al azar. ¿Tá? Yo acá hablé de una parte del proceso, pero el proceso comienza de que nosotros elegimos la semilla que vamos a sembrar, hacer un excelente cultivo, hacer un buen proceso, controlar el proceso, al tapar bien, cerrar bien la bolsa y que no termine ahí. Hacer controles periódicos, si se rompe el plástico, la bolsa, taparlo, hacer una buena extracción y suministro. O sea, el silaje termina cuando viene el cheque de la cooperativa, de la leche. Ahí termina el silaje. ¿Tá? Nuestro objetivo es producir nutrientes, conservarlo, para luego transformarlo en leche. ¿Tá? Y que no se me pierda en el medio. Inoculante es decidir cuidar lo que tanto costó producir. ¿Tá? Cuando tengamos en mente, inoculo, no inoculo, bueno, si yo inoculo, voy a estar reduciendo pérdida, voy a estar cuidando el material. Ahí apunten. Usen tecnologías probadas, pidan información, pidan si hay respaldo de cada producto. ¿Tá? Transformamos las pérdidas en más alimento, en más suministro y por lo tanto voy a tener más resultados y más rentabilidad. O sea, más plata que me queda en el bolsillo. Que ese es el principal objetivo de todo y por el que todos trabajamos. Productores, asesores, la empresa contratista, los proveedores, todos trabajamos para tener mayor rentabilidad. Así que bueno, espero que haya sido útil. Espero que haya sido útil, que les haya quedado claro que en el proceso de ensilado tenemos pérdida. Bien. Y bueno, gracias. Cualquier pregunta a disposición, sean del tema o si quieren que charlemos otra parte del proceso, podemos charlarlo. Si no tenemos mucho tiempo, lo podemos charlar afuera. No hay problema. Muchas gracias. Bueno, los aplausos por lo visto certifican que quedó todo muy claro, pero que sean más fuertes, por favor, en gratitud a esta brillante exposición. Y queremos entregarle, por supuesto, un obsequio. Si quiere agregar algo más, no sé. No, gracias, simplemente gracias. Alfredo Bergen, en representación de la organización de Coprolanda octava edición, procederá a la entrega de este presente justamente a nuestro expositor, el ingeniero Fernando Mariano Clemente. Se trata
de un termo forrado en cuero natural. Recuerdo justamente de esta edición de Coprolanda. Ahí creo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.